Los US Marshals acaban de publicar imágenes de progresión de edad de los convictos que escaparon de Alcatraz hace más de 60 años. Un caso que ha captado la atención de los estadounidenses durante décadas y que también ha sido un gran misterio para los investigadores. A lo largo de los años, ha habido mucha especulación sobre si estos hombres siguen vivos. Imagina que te despiertas mañana y descubres que alguien escapó de una prisión rodeada por agua helada, tiburones blancos y corrientes mortales, usando una cuchara robada, impermeables cosidos a mano y cabezas de muñeco hechas con jabón de baño. Suena imposible, pero eso no es lo que te quitará el sueño. Lo que te quitará el sueño es esto. Durante 63 años, nadie supo si esos 3 hombres murieron ahogados en las aguas negras de la bahía de San Francisco, o si escaparon, construyeron nuevas identidades y vivieron décadas enteras en libertad, mientras el FBI los buscaba por todo el mundo. Postales sin firma, fotografías anónimas desde Brasil, una carta manuscrita que llegó 50 años después reclamando ser de uno de los fugitivos. Y en el año 2020, inteligencia artificial que analizó una foto olvidada y arrojó resultados que paralizaron a los investigadores. Y luego llegó mayo de 2025. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos convocó una conferencia de prensa. Y lo que revelaron esa mañana cambió todo lo que creíamos saber sobre la fuga más audaz de la historia americana. Esto es lo que realmente sucedió aquella noche del 11 de junio de 1962. Y esta es la verdad que tardó 63 años en salir a la luz. La Roca. La prisión que ningún hombre podía abandonar. Para entender por qué esta fuga sacudió a toda una nación, primero tienes que entender qué representaba Alcatraz. No era simplemente una cárcel, era una amenaza, una advertencia, una declaración del gobierno americano al crimen organizado. Si llegas aquí, nunca más saldrás. Alcatraz abrió sus puertas como penitenciaría federal en 1934, instalada sobre una roca de 22 acres en medio de la bahía de San Francisco. Desde sus celdas se veían las luces de la ciudad centelleando al otro lado del agua. Se podía oler la libertad en el aire marino. Y sin embargo, estaba completamente fuera de alcance. Las aguas que rodeaban la isla promediaban entre 10 y 13 grados Celsius durante todo el año, suficiente para provocar hipotermia en menos de 20 minutos. Las corrientes de marea alcanzaban velocidades de entre 10 y 13 kilómetros por hora en los momentos más intensos, capaces de arrastrar hasta al nadador más experimentado hacia el Océano Pacífico, donde la muerte sería inevitable. Y como si eso fuera poco, tiburones blancos patrullaban las aguas profundas de la bahía. Las autoridades no solo sabían todo esto, lo promocionaban activamente. Lo repetían una y otra vez con orgullo desafiante. Alcatraz es inescapable. Durante casi 3 décadas, los números les daban la razón. A lo largo de 29 años de operación, 36 presos intentaron escapar en 14 incidentes distintos. La mayoría fue recapturada de inmediato. Algunos fueron abatidos a tiros durante el intento. 2 se ahogaron y sus cuerpos fueron recuperados. 5 desaparecieron y fueron declarados muertos. Ninguno había probado que se podía escapar y sobrevivir. La reputación de La Roca permanecía intacta, hasta aquella noche de junio de 1962. Los hombres, genios detrás de las rejas. Franklin Morris tenía 35 años cuando planeó lo imposible. Su ficha penitenciaria era inequívoca, cociente intelectual de 133, en el rango de genio. Había crecido abandonado por sus padres, saltando entre hogares de acogida, aprendiendo desde niño que el mundo no le daría nada que él no tomara por su cuenta. Para cuando llegó a Alcatraz por robo a banco, Morris ya tenía un historial que aterrorizaba a los funcionarios. Había escapado de prisiones en Luisiana y Florida usando solo su ingenio y una paciencia sobrehumana. Era calculador, observador y absolutamente frío. Los guardias lo veían caminar por el patio y pensaban que era un recluso más. No sabían que en cada paseo, Morris memorizaba cada rincón, cada rutina, cada punto ciego de la vigilancia. John Anglin tenía 32 años. Su hermano Clarence, 31. Habían crecido en Ruskin, Florida, entre 14 hijos de una familia de granjeros que sobrevivió la Gran Depresión con lo justo. Los hermanos habían aprendido a nadar desde pequeños en las aguas frías y con fuertes corrientes del Golfo de México.
Lo que para otros era un obstáculo mortal, para ellos era terreno familiar. Habían llegado a Alcatraz tras múltiples intentos de fuga de otras prisiones federales. El sistema los había clasificado como irrecuperables, y los había enviado a La Roca precisamente porque se creía que allí no había salida posible. Los tres acabaron en celdas cercanas en el bloque BB. A finales de 1961 comenzaron a hablar. A principios de 1962 comenzaron a planear. Se sumó un cuarto conspirador, Allen West, otro recluso con historial de fugas. 4 mentes, una sola misión: salir de la prisión que ningún hombre había abandonado con vida. El plan: ingeniería en las sombras. Lo que Frank Morris y los hermanos Anglin diseñaron no fue simplemente una fuga. Fue una obra maestra de ingeniería improvisada, ejecutada en total secreto, bajo los ojos de los guardias, durante meses enteros. Las herramientas. No podían comprar nada, no podían pedir nada. Todo tenía que ser fabricado con lo que el sistema les daba para existir, no para escapar. Comenzaron robando cucharas del comedor y afilándolas contra el concreto hasta convertirlas en instrumentos de excavación. Luego tomaron el motor de una aspiradora de la prisión y lo modificaron para crear un taladro casero silencioso. En un lugar donde cada objeto era contado e inspeccionado, este fue un acto de pura audacia. El túnel. Las paredes de las celdas en el bloque BB eran antiguas. El concreto se había deteriorado durante décadas de exposición al aire salino y húmedo de la bahía. Morris descubrió que el concreto alrededor de las rejillas de ventilación traseras podía removerse con paciencia y persistencia. Cada noche, después de que se apagaran las luces a las 9:30, los hombres trabajaban durante horas. Raspaban milímetro a milímetro. Recogían el polvo en bolsas improvisadas de toallas. Lo desechaban durante el día en el patio o por los retretes. Para silenciar el ruido, sincronizaron el trabajo con las noches en que las bandas de la prisión ensayaban. El estruendo musical cubría el sonido del taladro. Detrás de las celdas había un corredor utilitario de apenas 1 metro de ancho que nadie vigilaba. Para los guardias, era invisible. Para Morris y los Anglin, era la puerta al mundo. El camuflaje. Para ocultar los agujeros durante las inspecciones, fabricaron rejillas falsas con cartón robado. Las cortaron con las medidas exactas de las reales. Las pintaron para que coincidieran en color y textura. A pocos metros de distancia, las falsificaciones eran absolutamente indistinguibles de las originales. Pero el elemento más audaz de toda la operación fueron las cabezas de muñeco, con jabón, papel higiénico, polvo de concreto mezclado en papel maché y pelo humano real, recogido del suelo de la peluquería de la prisión. Esculpieron cabezas con rasgos faciales completos. Las pintaron con tonos de piel robados de los suministros de arte. Cada noche, colocaban esas cabezas sobre sus almohadas, creando la ilusión perfecta de 3 reclusos durmiendo plácidamente, mientras en realidad trabajaban en el corredor o preparaban los últimos detalles de su escape. Los guardias pasaban con sus linternas. Las luces barrían las celdas. Y noche tras noche, durante meses, las cabezas de muñeco engañaron a todos. La balsa. Aún quedaba el mayor obstáculo: cruzar la bahía de San Francisco. Durante meses, robaron impermeables de las instalaciones de la prisión. Más de 50 en total. Los cosieron a mano con agujas improvisadas, uniendo el material impermeabilizado con pegamento de contacto robado del taller. El resultado fue una balsa grande y varios chalecos salvavidas individuales. También fabricaron remos con madera de los talleres, disfrazándolos de otros objetos durante las inspecciones. Todo esto fue hecho en silencio, en secreto, a mano, en celdas de menos de 3 metros cuadrados, bajo la vigilancia constante de guardias armados. La noche, el momento en que todo cambió. 11 de junio de 1962, 10:00 de la noche. Las luces de Alcatraz se apagaron. Los guardias iniciaron su ronda nocturna, iluminando con sus linternas los rostros de los reclusos que dormían. En la celda de Frank Morris, la linterna alumbró una cara tranquila sobre la almohada. Lo mismo en las celdas de los hermanos Anglin. Los guardias siguieron su camino. Todo parecía normal. No lo era. Morris y los hermanos Anglin habían removido sus rejillas falsas.
Uno por uno se deslizaron por los agujeros excavados durante meses y entraron al corredor utilitario oscuro y estrecho. Desde allí, treparon por un ducto de ventilación vertical, subiendo en completa oscuridad, centímetro a centímetro, hasta llegar al techo del bloque de celdas. Allen West, el cuarto conspirador, encontró un problema crítico. El concreto alrededor de su rejilla no había cedido lo suficiente. No podía pasar. Frente a la decisión imposible entre retrasar la fuga o abandonarlo, Morris y los Anglin tomaron la decisión que cambiaría la historia. Siguieron adelante sin él. Desde el techo, cruzaron hasta el borde norte del edificio. Usando una cuerda trenzada con más de 50 sábanas de cama anudadas, descendieron unos 15 metros por la pared exterior. La cuerda aguantó. Cruzaron el terreno rocoso de la orilla norte de la isla. Sacaron la balsa. La inflaron sección por sección, usando una concertina modificada como bomba de aire. Luego se subieron y remaron hacia las aguas negras de la bahía de San Francisco. La marea estaba bajando. Eso podía alejarlos rápidamente de la isla, o podía condenarlos, arrastrándolos hacia el Pacífico. La noche los tragó. El descubrimiento y la búsqueda 7:00 de la mañana, 12 de junio de 1962. Un guardia se acercó a la celda 138 durante el conteo matutino. El recluso no se movió cuando le llamó. El guardia golpeó la almohada. La cabeza rodó. Lo que parecía un preso dormido era un muñeco de jabón y papel maché con pelo humano pegado encima. Las sirenas aularon sobre la isla. Los guardias revisaron las celdas de los Anglin. Mismo resultado. Los agujeros en las paredes fueron descubiertos. La ruta de escape, rastreada. En cuestión de horas, Alcatraz estaba en cierre total. El FBI fue notificado. La Guardia Costera lanzó embarcaciones. Helicópteros sobrevolaron el agua. Policías de todo California fueron puestos en alerta. Se inició una de las mayores cacerías humanas de la historia de los Estados Unidos. Y encontraron evidencia, pero no la que esperaban. En la isla Ángel, 3 kilómetros al norte de Alcatraz, hallaron restos de la balsa, fragmentos de madera y trozos de impermeables. Cerca del puente Golden Gate, apareció un paquete impermeabilizado con fotografías familiares y direcciones pertenecientes a los hermanos Anglin, sellado deliberadamente para proteger su contenido del agua. ¿Por qué habrían cargado un paquete impermeabilizado? Hombres que se estaban ahogando. También encontraron un chaleco salvavidas, desgarrado, flotando días después. Pero lo más importante fue lo que no encontraron: cuerpos. La Guardia Costera rastreó las aguas durante días. Ningún cuerpo apareció, ninguna confirmación de muerte. 3 hombres se habían desvanecido. Décadas de señales sin respuesta. El FBI lanzó una de sus investigaciones más extensas. Agentes vigilaron a los familiares, rastrearon el correo, intervinieron teléfonos, siguieron pistas desde Alabama hasta Ohio, desde México hasta Sudamérica. Nada concluyente. Pero la familia Anglin comenzó a recibir cosas extrañas. Tarjetas de Navidad sin remitente y sin firma llegaban año tras año con una caligrafía familiar. Llamadas telefónicas donde alguien respiraba al otro lado y colgaba sin decir nada. Y en 1975, una prima recibió por correo una fotografía sin nota ni remitente. 2 hombres de mediana edad parados juntos en lo que parecía una granja en Brasil, la piel curtida por el sol, y un parecido extraordinario a John y Clarence Anglin, solo que 13 años más viejos. La familia guardó esa fotografía durante décadas. La enseñaron a periodistas. Se la mostraron a investigadores. Pero sin tecnología para analizarla con certeza, era solo otro fragmento del rompecabezas sin solución. En 1979, el FBI cerró oficialmente el caso. Su conclusión: Frank Morris y los hermanos Anglin se habían ahogado en la bahía. Caso cerrado. Declarados muertos. El servicio de alguaciles, sin embargo, nunca cerró el expediente. Sin cuerpos, el caso técnicamente permanecía abierto. Y luego llegó 2013. La carta, una voz desde el pasado. En enero de 2013, el Departamento de Policía de San Francisco recibió una carta manuscrita enviada desde algún lugar de los Estados Unidos, marcada como confidencial. El autor se identificaba como John Anglin. La carta decía en parte: me llamo John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962, junto con mi hermano Clarence y Frank Morris.
Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos lo logramos esa noche, aunque por muy poco. Frank murió en octubre de 2008. Su tumba está en Argentina bajo otro nombre. Mi hermano murió en 2011. Si anuncian en televisión que me darán no más de 1 año de prisión y atención médica, les escribiré de vuelta para decirles exactamente dónde estoy. Esto no es una broma. La carta incluía detalles sobre la fuga que solo alguien involucrado podría conocer. El FBI la investigó inmediatamente. Expertos en caligrafía la compararon con muestras de escritura conocidas de John Anglin. Lingüistas forenses analizaron los patrones del lenguaje. El papel y la tinta fueron analizados químicamente. Los resultados fueron frustrantes. La escritura mostraba similitudes con las muestras conocidas de Anglin, pero las diferencias podían explicarse por el envejecimiento. No se pudo confirmar que fuera auténtica, pero tampoco se pudo probar que fuera falsa. La existencia de la carta se filtró a los medios y se convirtió en una sensación mundial. La inteligencia artificial, la máquina que vio lo que nadie pudo. En 2015, un equipo de analistas forenses que trabajaba para el History Channel obtuvo copias de alta resolución de la fotografía de Brasil. La sometieron a las mejores técnicas de comparación facial disponibles, analizando la distancia entre los ojos, la longitud de la nariz, la estructura de la mandíbula, rasgos determinados por el hueso, que no cambian con el envejecimiento. Los resultados mostraron similitudes significativas con los hermanos Anglin, pero los analistas no pudieron declarar coincidencias definitivas. La tecnología del momento no podía proporcionar la certeza estadística requerida. El misterio seguía abierto. En 2020, la inteligencia artificial cambió todo. Un equipo de investigadores especializados en reconocimiento facial forense sometió la fotografía a algoritmos de aprendizaje automático entrenados con millones de imágenes. Estos sistemas no miran los rostros como nosotros. Analizan miles de puntos de datos, geometría exacta de cada rasgo, proporciones precisas entre medidas, asimetrías sutiles únicas en cada cara, estructura ósea subyacente invariable con el paso del tiempo. El análisis tomó semanas. Los algoritmos ejecutaron innumerables iteraciones, contabilizando factores de envejecimiento, diferencias fotográficas y posibles cambios de peso. Cuando llegaron los resultados, fueron impactantes. Para el hombre de la izquierda comparado con John Anglin, probabilidad de coincidencia del 85% al 90%. Para el hombre de la derecha, comparado con Clarence Anglin, probabilidad del 80% al 85%. En ciencia forense, niveles del 80% al 90% se consideran evidencia muy sólida. Son los umbrales a los que las agencias de seguridad toman decisiones de identificación. Son los niveles a los que los casos penales avanzan hacia el juicio. Combinados con la carta de 2013, la ausencia total de cuerpos, la evidencia de la Isla Ángel y décadas de comunicaciones misteriosas con la familia, el análisis de IA cambió fundamentalmente la ecuación. La explicación más probable ya no era que Morris y los hermanos Anglin se hubieran ahogado. La explicación más probable era que habían sobrevivido. La verdad final, lo que reveló 2025. Y entonces, llegó mayo de 2025. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos convocó una conferencia de prensa que paralizó al mundo. Los oficiales revelaron que equipos forenses habían estado trabajando en silencio durante meses en los bajíos fangosos cercanos a la Isla Ángel. Después de análisis de ADN avanzado y comparación de registros dentales con los archivos de la prisión, los resultados fueron inequívocos. Los restos humanos recuperados pertenecían a Frank Morris y a los hermanos John y Clarence Anglin. Según los investigadores, los hombres sí lograron salir de la isla, pero solo por un tiempo muy breve. El análisis sugería que habían perecido dentro de las horas siguientes a abandonar la roca. Su frágil balsa de impermeables cocidos no fue rival para las aguas heladas y las violentas corrientes de la bahía. La conclusión, entregada con certeza científica, confirmó lo que el FBI había afirmado décadas antes. Escapar de Alcatraz nunca fue verdaderamente posible. Los alguaciles declararon el expediente cerrado. Lo que esta historia nos deja para siempre. Durante 63 años, la fuga de Alcatraz alimentó la imaginación de todo el mundo. Postales, fotografías borrosas, cartas,
Cada rumor se convirtió en leyenda, manteniendo viva la idea de que 3 hombres habían vencido a la prisión más segura de América. Ahora, con los restos en mano y el caso oficialmente cerrado, esa leyenda no desaparece, se solidifica. El plan audaz, las cabezas de muñeco, el empuje desesperado hacia la bahía, todo ello forma ya parte del folclore americano. Las cabezas están en exhibición en Alcatraz. La ruta de escape se explica en los recorridos guiados. Lo que fue una humillación para el sistema penitenciario es hoy un testimonio permanente del ingenio humano frente a lo imposible. Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin no lograron su libertad. Las aguas negras de la bahía fueron la barrera que ni siquiera el genio de Morris pudo vencer, pero sí lograron algo que muy pocos seres humanos logran jamás: desafiar un sistema diseñado para ser invencible y hacer que el mundo entero se pregunte, durante más de medio siglo, si lo habían superado. Y esa pregunta, más que cualquier respuesta, es lo que hace que esta historia sea inmortal. Si llegas a Alcatraz hoy y miras esas celdas vacías, esos agujeros en las paredes, esas cabezas de muñeco detrás del vidrio, recuerda esto: 3 hombres miraron lo imposible directo a los ojos, y lo intentaron de todas formas. Eso es lo que hace que la fuga de Alcatraz sea, y siempre será, la historia de prisión más extraordinaria jamás contada. Dale like si esta historia te dejó pensando. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete para seguir explorando los capítulos ocultos de la historia que se niegan a ser enterrados.